Llegamos al final de esta semana en la que vimos a nuestro Señor Jesucristo de nuevo en mucha acción, tal como lo presenta Marcos. Mucha actividad y ahora alrededor del lago y con varios momentos que nos hacen a nosotros justamente preguntarnos como los discípulos, ¿quién es el que está ahí? ¿Quién es Jesús? Hoy vamos ahora para hacer un resumen de lo que hemos estudiado, a sacar algunas lecciones o más bien tratar de aplicar esas lecciones que hemos aprendido durante la semana, fijarlas en nuestro corazón para que nos ayuden cada día. Querido Padre, hemos aprendido muchísimo esta semana sobre nuestro Señor Jesucristo, pero debemos admitir que en realidad tampoco comprendemos a cabalidad todo lo que el Señor Jesús es y hace. A veces también tenemos que experimentar esa misma incomprensión en nuestra propia vida, en la obra que Él hace para nosotros. Y te suplicamos, ayúdanos a mirarlo, a confiar en Él y a saber que Él siempre está cuidando de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante esta semana casi que sería para este resumen difícil como tratar de encontrar cuál es alguna lección única como para resumir, pastor. Pero quizá me gustaría que leyéramos algunas citas que aparecen acá. Y hay un par de citas que me parecieron muy interesantes y de hecho son las que aparecen el día viernes para nuestro estudio, para que a partir de ahí hagamos un comentario sobre lo que ha sido esta semana. La primera cita que aparece en el libro El Deseado de Todas las Gentes, que le invitamos a usted que pueda también conseguir para leer, dice así: en todos los que reciben la preparación divina debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener una experiencia personal en la obtención de un conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírlo individualmente hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces son acalladas y en la quietud esperamos en Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Me detengo ahí, aunque la cita sigue, porque, pastor, al final, en todas las experiencias que vimos, cada uno debía resolver esa pregunta, ¿quién es este?, de manera personal. Y cómo eso aplica para nosotros en cuanto a el conocimiento que tenemos. Dios nos ha dado mucha luz, pero al final, ¿qué debemos hacer personalmente con ella? Bueno, esta semana yo creo que hemos aprendido mucho acerca de la vida y la persona de Jesús y de cuál debe ser nuestra respuesta ante Él, aunque sea imperfecta, porque para mí esa es una de las grandes lecciones. De hecho, esa pregunta, ¿quién es este?, sabemos que el mismo autor va poniendo las historias de tal manera que nos damos cuenta, tiene que ser alguien más que un mero ser humano. Sí. Porque, por ejemplo, en una de las historias que vimos esta semana, cuando Jairo, había hecho la petición a Jesús, van rumbo a su casa, hay una mujer que interrumpe, la mujer con flujo, luego le dicen, mira, ya no molestes más al maestro, ya la niña ya murió, ya falleció, y sabemos que había muerto porque cuando Jesús llegó a la casa ya estaban las plañideras, ya estaba todo ese ritual que hacían los judíos cuando moría alguien. Pero si Jesús hubiera sido un mero ser humano, allí se hubiera terminado la historia. Bueno, ya falleció, ya no hay más que hacer, pero Él es, como dice Marcos desde el principio, Él es el Hijo de Dios. Amén. Él es el Mesías, Él es el Salvador que ha venido a esta tierra, pero cada uno tiene que ejercer su fe en Él, y me llama la atención tanto la fe de Jairo como la fe de la mujer con flujo eran imperfectas, sí. no eran una fe madura, una fe que ya había desarrollado una confianza plena en el Señor, porque cuando a Jairo le dan esa noticia, le dice, mira, ya murió, bueno, él mismo pudo haber pensado por qué Jesús se tardó, por qué Jesús no le puso más atención a este caso. Claro. De hecho, cuando él llegó a buscar a Jesús, llegó a buscarlo nada más como un sanador, pero a través de todo el proceso nos damos cuenta que hubo una demora porque Jesús quería lograr en él un efecto de ir más allá de la sanidad física y que él aprendiera a confiar en él. De paso, cuando la mujer
que lo interrumpió en ese camino hacia la casa de Jairo, que interrumpió a Jesús, cuando ella contó todo acerca de su experiencia, es probable que eso ya le comenzó a dar luz a Jairo de lo que Jesús era capaz de hacer, porque esta mujer estaba muerta en vida ritualmente. Miren, una mujer que en ese tiempo tenía sangre, flujo continuo, era impura continuamente. De hecho, en las leyes que habían, en las leyes judías en esa época, si tenía esposo podía divorciarse de ella. Si tenía esposo no podía tener hijos. Si no tenía esposo, jamás alguien la iba a tomar para que fuera su mujer. O sea, la mujer estaba muerta en vida. Sí. Y Jesús demuestra que Él puede rescatar, restaurar a aquellos que están muertos en vida como aquellos que están muertos físicamente. Porque el poder de Dios no lo vamos a hacer, bueno, sí, cuando Cristo venga y me va a resucitar. No, hoy Dios quiere hacer una obra en tu vida y en mi vida. Hoy quiere hacer un milagro. Hoy quiere ayudarnos a salir de un problema. Otro problema que vemos es aquellos endemoniados también, que no es una enfermedad mental, es una situación en la cual una persona está bajo el dominio de otro poder. Es terrible. Pero regreso a la fe de Jairo y de esta mujer. Era imperfecta la fe de la mujer. Bueno, también llegó pensando, Jesús, va a haber algo mágico ahí, yo toco su vestido. Y claro, sabe que leyendo, no lo mencioné en la lección cuando hablamos específicamente de eso, pero leyendo otro relato me doy cuenta que ya Jesús, con el toque, antes de esta sanidad ya había obrado otras sanidades con el toque, que las personas lo habían tocado, y es probable que la mujer había escuchado eso. Tuvo algún tipo de fe, su fe de ambos era imperfecta, pero lo más maravilloso, hermano Gerson, es que Jesús los acepta. Amén. Por eso es que la lección dice, cada uno necesita tener una experiencia personal. Pero aunque tu fe sea imperfecta, tú no necesitas ser pastor bullón para acercarte a Dios. No, así con lo que tú crees, con lo que tú sientes, así acércate a Dios. Y yo estoy seguro que Dios va a responder, porque es mejor tener una fe pequeña que no tener ninguna fe. Así es. Y ahora, pastor, dentro de la narración nos encontramos con una que definitivamente fue extraordinaria y que también causó una gran tentación al Señor Jesús. Ayer comentábamos esta historia y es la alimentación de los 5,000. Comentando algo de esto, Elena de White escribe un pasaje que me parece vale la pena considerar. Con corazón desconforme preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza, riqueza, librarlo de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra. El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y deserción. Y pastor, esta parte me parece interesante porque ya lo destacábamos ayer. ¿Cuánto cuidado debemos tener con respecto a los preconceptos que tenemos sobre Jesús, incluso hoy en día? Porque es fácil mirar hacia ellos y decir, claro, no entendían lo que estaban haciendo, pero ¿será que hoy en día también podemos estar usando el nombre de Jesús de la manera que quisieron usarlo los judíos? Bueno, la gran pregunta es, ¿para qué necesitamos a Jesús? ¿Para qué queremos a un Jesús? Esa es la gran pregunta. ¿Será porque yo quiero que me dé salud, que me dé riqueza? Noten que al final lo que estas personas querían era todo para ellos. Fama, honra, gloria, salud, poder, pero jamás estaban pensando en el problema más grande que hay en el ser humano, que es el pecado. Y Satanás usó esta situación para que ellos pensaran, es que ni él mismo se da cuenta quién es. Y ahí dice que hubo duda y deserción. Cuando vamos al relato
en San Juan 6, nos damos cuenta que las personas no lograron entender todo esto del pan, del alimento, de que por qué Jesús había hecho este milagro, y lo abandonaron, a tal punto que Jesús se quedó solo con sus discípulos y les dijo, ustedes también quieren irse, porque es más fácil, hermano Gerson, cuando tratamos con las cosas que se ven, me están dando, o esperamos, ¿qué esperamos de Jesús? ¿Qué esperamos de la iglesia? Esperamos que solo nos dé y nos satisfaga nuestra necesidad. ¿Qué tal cuando no son satisfechas nuestras pretensiones o nuestros deseos? Bueno, pensamos, no, esta no puede ser la iglesia de Dios. Sin embargo, creo que nosotros podemos cometer el mismo error ahora. Hay muchos que usan el nombre de Jesús políticamente. Lo usan para atraer a las personas, hacer ver que son religiosos, pero piensan que Jesús está detrás de todo lo que ellos hacen. Y aunque nosotros tenemos un texto en la Biblia donde dice que Dios quita y pone reyes, es porque Él permite, según su voluntad, que ciertas cosas se vayan dando en la tierra, pero no necesariamente esos reinos o gobiernos reflejan la filosofía de Dios para esta tierra. Dios tiene una misión y la misión debe ser clara, y cualquier cosa que se sale de esa misión no es completa una misión, y es salvar al ser humano. Y cuando decimos salvar, estamos reconociendo que el ser humano es pecador. Si nosotros usamos la iglesia como una institución para atraer votantes, para buscar el poder, para buscar las cosas transitorias de este mundo, nosotros nos vamos a equivocar como estas personas se equivocaron. Y pastor, eso es muy importante tenerlo en mente, porque dentro de todo el relato encontramos el relato de Juan, y que creo que este nos va a ayudar a contrastar el hecho de qué sucede cuando, como seguidores de Cristo, vamos a enfrentar situaciones tan graves como las que pasó Juan, el precursor de Jesús. ¿Y qué nos dice eso a nosotros sobre cómo podemos aprender a confiar en Dios incluso en esos momentos? Bueno, el discipulado tiene un costo, y Jesús lo dijo: el que quiere seguirme, tome su cruz cada día, sígame. Ahí es donde ya muchos se vuelven, porque Jesús dice, el discipulado tiene un costo. Miren lo que pasó con Juan el Bautista, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué Jesús no estaba interesado en hacer aquí grandes hazañas, empresas materiales? Porque él dijo, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, podría traer ángeles, podría hacer un montón de cosas, pero mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. Y la experiencia de Juan el Bautista revela que el reino de Jesús en esta tierra, el reino de la gracia, está en un terreno enemigo, minado, y sus seguidores mismos, al igual que él, pueden enfrentar incluso la muerte, pero que no debemos temer, porque él ha vencido ya a la muerte, ha vencido ya al autor del mal, que es Satanás, y finalmente esa es nuestra gran victoria. Amén. La historia de Juan el Bautista que se insertó aquí en lo que estudiamos esta semana en el libro de Marcos, nos revela que Herodes tenía un presentimiento, bueno, que las acciones que Jesús realizaba eran porque Juan el Bautista había resucitado, pero él solo tenía un presentimiento. Pero nosotros vemos que en la realidad así fue. Jesús resucitó, Jesús murió, pero resucitó, no quedó ahí. Y entonces esta historia nos muestra, hermano Gerson, que aún los hijos de Dios podemos pasar por experiencias difíciles, pero recordemos que es limitado. El dolor, el sufrimiento, aún la muerte son limitadas. Dios tiene una solución para todas esas cosas. Él tiene un reino que está viniendo que no tendrá fin. El libro de Daniel nos dice claramente, su reino será establecido y no va a tener fin, va a destruir a los demás reinos de este mundo. Nosotros podemos ver con fe y saber que si sufrimos no seremos los primeros. Juan el Bautista sufrió, Jesús sufrió, todos los apóstoles sufrieron, todos los hijos de Dios a lo largo de las edades han sufrido. Sin embargo, no seremos los primeros, pero sí podemos saber que un día vendrá nuestra liberación total del pecado y del dominio del pecado, del mal en este mundo, y podemos mirar con fe y podemos saber que Dios no hace acepción de personas. Amén. Y que no nos comparemos. Yo, ¿por qué estoy sufriendo? ¿A qué persona le va bien?
no nos comparemos. Juan el Bautista fue el mayor, dijo Jesús, nacido Sí. de mujer, pues por supuesto después de él, pero sufrió de una manera terrible. La historia de Juan es cruel en la Biblia, parece una novela, solo que esta fue real. Ahí está esa historia que le estudiamos esta semana, que cómo estuvo relacionada, o sea, la historia de Juan el Bautista, me refiero por esa coyuntura que hubo entre Herodes y su mujer y la hija. Bueno, todo eso es algo terrible, no debería tal vez estar escrito con tanto detalle, pero está allí para recordarnos. Podemos pasar por la prueba, por el sufrimiento, pero no desesperemos. Podemos sufrir, pero debemos confiar que Dios nunca nos abandona, cuida de nosotros, y si nos permite pasar por esa experiencia, al final Él tendrá un propósito que va a cumplir en nuestras vidas. Amén, amén. Hay muchas lecciones que todavía podríamos destacar. Yo solo quisiera, para terminar con una palabra de aliento para la iglesia, cuando a veces se ve con pocos recursos, limitada para cumplir la misión. ¿Qué nos dice la alimentación de los 5,000 a las iglesias que a veces batallamos con el hecho de no tenemos mucho para servir, pero queremos servir? Bueno, esta lección de los 5,000 nos dice: pongan lo que tienen en las manos de Jesús. No esperen hasta tener suficiente. Hay personas que dicen: no, este diezmo que yo tengo es poco, o esta ofrenda es poca. Póngala en las manos de Jesús. No esperemos tener todo, y Él se va a encargar. Eso nos muestra esta historia. En las manos de Jesús las cosas se multiplican. Él siempre tiene millones de maneras de satisfacer nuestras necesidades. Y recuerde, confíe que Dios está guiando a su iglesia. Qué bueno que hizo esa observación, hermano Gerson, porque ¿sabe qué otra gran lección que tenemos esta semana? Es que Jesús, a pesar de los adversarios, a pesar de los problemas, siempre estaba yendo a la sinagoga, sí, siempre estaba en la misión. No permitió, como nos podría pasar a nosotros: bueno, es que en la iglesia me vieron mal, me hicieron esto, no me comprendieron, no me agradecieron, etcétera. Podemos pensar que esa es razón suficiente para claudicar de la misión, para dejar de participar de la misión. Pero aquí nos muestra que nada debe afectar nuestras convicciones o nuestra relación con la comunidad, con la iglesia, con el servicio que nosotros tenemos que realizar. Amén. Tengamos el Espíritu de Cristo, que decía en Marcos 6:34 esta semana: vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así empezó a enseñarle. Más bien, cuando vemos el mal que anda por ahí, que crece y que llega hasta los bordes de nuestras iglesias, recordemos, pensemos en todas esas personas que no conocen todavía el mensaje y cómo nosotros podemos ser de ayuda para ellos. Quisiera, pastor, que orara por eso, por nosotros, para que nos enfoquemos en la misión y podamos seguir por las pisadas de nuestro Maestro. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección maravillosa que hemos tenido esta semana. Hay mucho más material del que hemos podido abarcar en estos comentarios, pero que tu Espíritu Santo siga inspirando, siga iluminando nuestras mentes. Oramos, Señor, para que podamos recordar cuál es tu misión en esta tierra y qué hacemos nosotros ahora aquí. Que nuestra vida esté marcada también por una vida de servicio y comunión, como lo estuvo la vida de tu Hijo amado. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.